Bienvenidos todos. Seguimos con el libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre de Geoffrey Farten. Continuamos aún con el capítulo 3, la constitución oculta del cosmos y del hombre. La clase pasada estábamos viendo el diagrama de planos cósmicos y principios humanos que representa una correspondencia entre los planos del macrocosmos, o sea, del universo, y los principios humanos, es decir, el microcosmos. Entonces, este diagrama nos ilustra la unidad que existe entre ese macrocosmos y el microcosmos, mostrando que todo lo que existe en uno también existe en el otro. Entonces, la idea es elevar la conciencia desde los planos más densos, desde la materia más gruesa, hacia los planos más sutiles, armonizando todos los principios y los vehículos. Y los principios están organizados desde lo más espiritual, desde Woody, hasta lo más material, que es representado por el cuerpo físico. Y aquí es necesaria una advertencia. En el mundo de todos los días de fenómenos físicos perceptibles por los sentidos, fácilmente clasificamos los objetos en sus diversas categorías. Sin embargo, tal enfoque es inapropiado cuando estamos considerando reinos del ser que están completamente fuera del alcance de los sentidos y se encuentran en su mayor parte más allá de nuestra experiencia. Cuando en los años 80 del siglo XIX, los maestros de la señora Blavatsky comenzaron a dar información acerca del sistema esotérico por primera vez en inglés, ellos tuvieron primero que encontrar un vocabulario apropiado para referirse a fenómenos de los mundos ocultos, completamente desconocidos por la filosofía occidental. Nuestro vocabulario ordinario es adecuado solamente para expresar la experiencia en un mundo de 3 dimensiones y una experiencia seriada en el tiempo, pasado, presente y futuro. La literatura de la ciencia esotérica debe por necesidad usar este mismo vocabulario para describir las realidades de un orden de existencia totalmente distinto. No sería prudente, por lo tanto, el tratar la información que se ha dado como si se aplicase a fenómenos concretos semejantes a los del mundo objetivo de la experiencia diaria. Nuestro universo es un todo integrado, que funciona como tal y no como un pastel de varias capas magnificado, con una base de esponja, un relleno de crema y mermelada y una cubierta de chocolate y nuez. De igual modo, un ser humano es una sola entidad cuyos diferentes principios son solamente aspectos y estados de conciencia. El hombre, el verdadero hombre, es una conciencia corporizada que perdura durante el ciclo de vida y que es inmortal en esencia, aunque no en la forma. Entonces, nuestro método diario de categorizar los objetos físicos que podemos percibir pues, fácilmente con nuestros sentidos no es apropiado cuando tratamos con reinos de existencia que están más allá de nuestro sentido físico y en gran medida fuera de nuestra experiencia normal, de nuestra experiencia rutinaria. Es como intentar describir los colores a una persona que nunca los ha visto usando palabras relacionadas con el sonido o con el tacto, que es a lo que ellos tienen acceso. Entonces, nuestro vocabulario ordinario es adecuado solamente para expresar, como nos está diciendo el texto, la experiencia en un mundo de 3 dimensiones. Esto significa que las palabras y los conceptos que usamos diariamente están diseñadas para describir lo que vemos, lo que tocamos y nos movemos en un espacio tridimensional, o sea, alto, ancho y profundo. Por ejemplo, entonces, tenemos palabras para designar arriba, abajo, grande, pequeño, cerca, lejos.
todas son referidas a objetos y ubicaciones en este espacio. Si intentáramos describir a una cuarta dimensión especial, nuestro vocabulario, por supuesto, se quedaría corto, ya que no tenemos una experiencia sensorial directa como para poder haber desarrollado las palabras, o por lo menos la mayoría de las personas no hemos tenido o no tenemos esas experiencias sensoriales porque no tenemos activos nuestros sentidos psíquicos. Entonces, el vocabulario esotérico, que es empleado por los maestros de sabiduría, está diseñado no solamente para comunicar, sino que también está diseñado para ocultar o para revelar. Para ocultar, revelar o comunicar ¿qué? Conocimientos para aquellos que están preparados para recibirlos. A diferencia del lenguaje ordinario, el lenguaje esotérico no busca una correspondencia directa con esa realidad tridimensional y lineal que nos da el tiempo, sino que apunta a realidades más sutiles, más metafísicas y a menudo simbólicas. Por eso oculta y revela a la vez para aquel que está preparado y tiene las señales, tiene el cómo descifrarlo. Entonces, es una clave para desbloquear esos conocimientos profundos del universo, de la naturaleza del ser, del hombre, y su correcta interpretación requiere no solamente estudio intelectual, estudio serio e intelectual, sino que también una profunda introspección y a menudo también se nos habla que llega un punto en que necesitamos una guía inicial. Tal fue la advertencia que la señora Blavatsky le dio a sus estudiantes de Londres al explicarles que el modo de pensar requerido en el estudio de la doctrina secreta era, y tenemos una cita de la doctrina secreta, lo que los hindús llaman Jnana Yoga. A medida que uno progresa en el Jnana Yoga, encuentra el surgimiento de concepciones que, aunque uno es consciente de ellas, no puede ni expresarlas ni tampoco formularlas en ninguna clase de imágenes mentales. Ese es el momento de estar prevenido y de no dejarse engañar por la idea de que la recientemente encontrada y maravillosa imagen deba representar la realidad, porque no es así. A medida que uno sigue trabajando, uno encuentra que la otrora admirada imagen se hace opaca e insatisfactoria y finalmente se marchita y tiene que ser desechada. Este es otro punto de peligro, porque por el momento uno queda en el vacío sin ninguna concepción que lo soporte a uno y uno puede ser tentado a revivir la imagen desechada por falta de una mejor para agarrarse. El verdadero estudiante, sin embargo, trabajará sin preocuparse y dentro de poco arribarán ulteriores destellos sin formas, los cuales nuevamente con el tiempo darán lugar a una más amplia y más hermosa imagen que la anterior. Pero el estudiante sabrá ahora que ninguna imagen podrá jamás representar la verdad. Esta última espléndida imagen se hará opaca y se marchitará como las otras. Y así el proceso continuará hasta que finalmente la mente y sus imágenes sean trascendidas y el estudiante entre y resida en el mundo de la no forma, pero del cual todas las formas son reflejos mezquinos. Esto nos lo dice el coronel Bob. Entonces, el Jnana Yoga es una de las 4 ramas principales del yoga en la filosofía hindú. Es el yoga de la sabiduría y se refiere específicamente al conocimiento del ser y de la realización de su unidad. A diferencia de las otras ramas del yoga, pues que pueden enfocarse quizás en la devoción, como el Bhakti Yoga o la acción desinteresada, el Karma Yoga, o en las posturas físicas y en la meditación, como lo hace el Raja Yoga. El Jnana Yoga se centra en la investigación intelectual y en la discriminación para trascender la ignorancia, que se considera la raíz de todo el sufrimiento. Entonces, el propósito final del Jnana Yoga
es alcanzar el moksha, o sea, la liberación espiritual o la autorrealización. Y esto no significa simplemente adquirir información y ser un erudito intelectualmente, sino que hay que experimentar una transformación de la percepción que revela esa persona y esas realidades universales a las cuales ha tenido acceso. Entonces, es un camino, por supuesto, muy exigente, pero que promete disolver la ilusión de una existencia separada y conduce a la libertad y a la paz, una libertad y una paz duradera. Blavatsky nos está diciendo aquí en la doctrina secreta que usa un vocabulario creado para describir fenómenos que están fuera de nuestra experiencia sensorial. Son símbolos, son alegorías que intentan apuntar hacia realidades más allá de la forma, por lo que no debemos tomar nada literalmente y que debemos priorizar la intuición sobre el intelecto. Que el estudio, por supuesto, es un medio, pero no es un fin. El propósito no es adquirir conocimiento definitivo y acabado en forma de ideas, sino de utilizar ese conocimiento, ese intelecto como una herramienta. ¿Para qué? Para expandir la conciencia, para purificar la mente y eventualmente trascenderlo. Entonces, esto es un viaje de desaprendizaje, de desapego mental, donde cada nueva comprensión, por profunda que sea, es solo un escalón temporal hacia una realidad que es inefable. Inefable porque es que no puede ser descrita por palabras, porque no tiene forma. Cuando nos está hablando aquí de que nos hacemos una imagen que al principio nos parece hermosa, maravillosa, amplia, después se volverá opaca y se marchitará, porque es que la realidad de nuestros niveles de conciencia es muy relativa y a medida que nosotros vamos cambiando de estados mentales, esa realidad o esa verdad se va ampliando, se va expandiendo o simplemente va cambiando. Y eso lo podemos vivenciar cada uno en cosas eh, sencillas. A veces cuando leemos un libro la primera vez vemos algunas cosas, entendemos algunas, creemos que la entendemos. Cuando volvemos a retomar el libro una segunda, una tercera vez, el libro o una frase, un párrafo, etcétera, una idea, cuando retomamos otra vez, meditamos, contemplamos, seguimos investigando, pues vemos que ya no era así, resulta que era de otra manera, o simplemente también igual ampliamos la idea, teníamos una cosita así, conseguimos otra pieza, la ampliamos. Ahí podemos verificar que la realidad es cambiante para nosotros en nuestros niveles de conciencia. Adelante, Salomón. Sí, gracias, buenas tardes. Oye, Caro, ¿cómo se puede dar uno cuenta cuando uno tiene una inspiración o una idea que puede aclarar algo que nosotros queremos aclarar? Si es intuición o es intelecto. La intuición es algo que va más allá de una corazonada. O sea, que tú sientes en tu ser interno que es así. ¿Cómo? No lo sabes cómo, simplemente sabes que es así, así lo sientes, así lo estás viviendo, lo padeces. Creo que no hay una manera, o por lo menos yo no la tengo, unas palabras de poder identificar cuando algo realmente tenemos un vislumbre. Simplemente te conectaste y lo sientes. Sientes que o de repente nunca lo has visto o de repente sí lo has visto y lo verificaste, pero yo creo, no sé, yo no tengo las palabras, simplemente lo sientes, lo vivencias. Y eso es Ok. lo que nos está hablando aquí del Jnana Yoga, que no es solamente ese estudio, ese intelecto, es saberlo, sino es vivenciarlo, experimentarlo, sentirlo. Y de eso se trata todo esto, de que son conocimientos que han sido comprobados, vivenciados y experimentados por los maestros de sabiduría. Y eso es lo que también se nos pide, porque los maestros nos buscan quien los, quien los, ¿cómo es cuando se les tiene devoción? Yo diría que cuando uno lo quiere analizar, razonar, entonces esas son las herramientas que cambian entonces ese intelecto, como dice, que la razón es que viene y, ¿qué te digo?, complica la cosa.
Exacto, es que de repente es eso, porque cuando es algo intuitivo, ni la razón ni la lógica lo puede explicar, porque la razón y la lógica nos hablan de la mente concreta, de la mente inferior. Y la intuición viene allá de manas, en algunos de debut y en chispazos. Entonces, por eso es como que no hay palabras, no hay forma. Pero cuando uno se para un tiempo a pensar, ahí entra la razón a querer analizar y en lo que tarda uno en eso, sea hora o día, viene el cambio. Y para eso es necesaria la mente inferior, porque nosotros necesitamos razonar, necesitamos de ponerle lógica, pero hay algunas cosas que van más allá de eso, que no necesitan una lógica, que no necesitan una razón, que simplemente son y que las sentimos y que decimos es así. Nos pasa cuando sensorialmente, cuando escuchamos alguna música que nos transporta, la vivimos y tenemos esos vislumbres, eso que nos llena por dentro. Eso en el caso de cuando escuchamos alguna música, vemos alguna imagen desde una forma de la nube, etcétera. Pero también pasa, como nos está diciendo Salomón o como nos dice Enrique, en la parte intelectual. Cuando sabemos que un conocimiento es cierto, entonces empezamos también, como nos enseña Platón, con la parte dialéctica, hacer preguntas, a seguir indagando, a seguir complementando, a todos esos fragmentos irlos uniendo. Nosotros caemos siempre en ese filtro de las cosas y ahí es que como que cambiamos o se nos entorpecen la realidad de las cosas. No sé si me entiendes. Sí, sí, creo que sí, que es más como funciona la mente de un científico, que le busca la lógica, que busca la razón de ser, tiene que buscar la forma en que eso está sucediendo. Creo que más o menos eso es lo que quieres decir. Que tiene que tener una razón de ser y un mecanismo y un funcionamiento y saber cómo es y cómo funciona. Gracias, Enrique. Sí, con respecto a la intuición, dicen que la mente engaña, el corazón no. Pues cuando uno tiene un atisbo de alguna intuición, se siente uno que eso es verdad, que es así, que no hay doblez, que eso que estoy pensando y estoy sintiendo es una realidad, sin ninguna duda. Por lo menos eso es lo que he sentido. Quería compartir. Gracias. Y por eso no día gratis se nos dice que el corazón es el órgano más importante del cuerpo físico y es el que conecta directamente con la glándula pineal. Entonces va unido también a eso que nos estás comentando, que esa intuición va llegando directa y la sentimos. Gracias, Nelly. Daniel, adelante. Gracias, Carl. Bueno, yo lo entiendo de la siguiente manera, ¿no? La parte intelectual viene de la mente inferior y la intuición, la verdadera intuición, viene de la mente superior. Lo que pasa es que a veces confundimos, o sea, no podemos decir exactamente que algo es verdaderamente intuición. Hay algo, como dice Nelly ahorita y como ha dicho Carolina, hay algo muy adentro que nos dice que es la verdad. O sea, hay esa voz, podemos decir, existe esa voz interna que está diciendo que eso no es intelectual y que es en realidad un pedazo de la verdad, porque sabemos que no es la verdad absoluta, pero viene de la mente, la verdadera intuición viene de la mente superior y todo lo intelectual viene de la mente inferior. Quería hacer un comentario también a este párrafo que está bien interesante porque fíjense que ella deja muy claro que el proceso de aprendizaje en estos estudios, ¿verdad? Llamémoslo ocultistas o esotéricos, son progresivos. O sea, en ningún momento va a haber una revelación por completo de la verdad o de parte de la verdad. Es progresivo, es cambiante, se va manifestando en nosotros esa realidad. Y por otra parte, como lo dice ya aquí bien claro casi al final, dice, pero el estudiante sabrá ahora que ninguna imagen podrá jamás representar la verdad. O sea, por más que estudiemos, por más avanzados que estemos, todavía no percibimos la verdadera realidad. Y viene otra pregunta que nos hacemos y nos deja este párrafo. Cuando a veces estudiamos a un autor
a un filósofo, a un maestro. Él tiene su visión de la realidad, su visión de la verdad, que quizás no es la absoluta, que quizás no es completa, que quizás es parcial, por esto mismo que ya nos está diciendo aquí. Y en definitiva, lo otro que tenemos que nos deja este párrafo como información o como aprendizaje es que eso, cada uno tiene un pedazo de esa realidad, entonces no se puede descartar en ningún momento la imagen o la filosofía o la creencia de ciertos autores, porque en el fondo es parte de su verdad, es parte de su realidad, no es la absoluta, pero es una parte. Entonces es bien importante, como ya nos lo va diciendo aquí, eh, que sucede de esa manera, lógicamente haciendo la salvedad cuando son personajes, vamos a llamarlos así, personajes serios que de verdad están haciendo un estudio con voluntad y todo, porque sabemos que también hay mucha gente que vive de la fantasía, del querer engañar o de querer buscar una filosofía inventada y propia para atraer sus seguidores. Entonces, estoy hablando en el caso de verdaderos estudiantes, de personas que están en un camino místico, en un camino serio, en un camino espiritual, con suficiente voluntad y con ganas de aprender y de entregar información. Ocurren esas cosas. Estamos hablando, o sea, me refiero a eso, a los que de verdad sucede en este proceso. Sabemos que existen muchas cosas que no encajan aquí por motivos egoístas y personales, ¿no? Es lo que quiero más o menos decir. No sé si me expliqué. Yo lo que quería comentar es justo con relación a lo que decía Daniel. A mí me pareció que es muy importante porque efectivamente en alguna ocasión escuché que nuestro concepto, digamos, cotidiano de intuición no tiene nada que ver con la verdadera intuición, ¿no? Y que la verdadera intuición está ligada eminentemente a esa introyección del ser humano de que somos uno, pero verdaderamente una introyección profunda, ¿no? Que eso es cuando nosotros podemos hablar que estamos teniendo intuición, ¿no? Entonces, eso es lo único que quería comentar. Gracias. Gracias, Bermari, sí, así es. Y ese mismo ser interno nos va a decir que es una verdad y que viene más allá de nuestro cerebro físico, de esa parte lógica, sino que viene de algo superior. Gracias, Bermari. Y que quería agregar que ese pleito interno de la conciencia y el corazón y la razón es algo tan delicado que en verdad lo estamos analizando y entendiendo y ya como quien podemos decir lo sabemos, como todos los han explicado, lo sabemos, pero en el momento que se está dando una situación, el pleito interno del corazón y la conciencia no nos deja como analizar bien hasta que nos dejamos llevar de uno o del otro, pero el pleito interno lo tenemos. Ese es un gran trabajo que tenemos que hacer y verlo y aunque ganemos un pleito hoy, quizás mañana se nos presenta otra situación y no nos lo... Siendo sincero, estoy hablando, siendo sincero, viendo realidades, eso se le da al ser humano, creo. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, pero cuando, como dice Bermari, cuando es una intuición, es una sabiduría que es directa, es un conocimiento inmediato, que no tiene pasos, sino que es como captar la verdad sin necesidad de ese razonamiento. O sea, lo sabes porque viene directo, es una sabiduría que viene directo, es un conocimiento inmediato. Y creo que ahí es donde está la diferencia, que no necesita de lógica, no necesita pasos intermedios, no necesita nada de eso, lo sabes. Y ya. Lo difícil es explicarlo de repente a alguien más o comprobarlo, porque como lo sientes como es un conocimiento directo, ¿cómo se lo explicas a otro? ¿Cómo lo compruebas? Entonces, esa es la labor de cada uno, tratar de hacer esa conexión. Cuando se pueda, Caro, por favor. Adelante, Salomón, ahorita, gracias. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. En el caso de los científicos, los grandes que hemos conocido, ellos buscan la manera no de inventar, de descubrir algo
que la humanidad necesita o que ellos han encontrado como interesante y bueno para la humanidad. Y tengo entendido, logran entrar en planos que no son propiamente los planos de físicos, sino que pueden acceder al plano, ¿cómo se dice? Arquetípico. Y entonces pueden tener la idea más clara de lo que ellos están tratando de descubrir para beneficio de la humanidad. Ellos son muy lógicos, son muy, comprueban todo lo que están estudiando, y entonces, ¿cómo puede ser que un sabio así, que solamente lo hace a través de la razón, tiene ese tipo de intuición, digamos? Gracias. Ok, Salón. Lo que debemos comenzar es por diferenciar. Un científico no significa o no implica necesariamente que es espiritualmente o que es elevado, que tiene un estado mental alto o que es un sabio. Un científico puede simplemente limitarse a tener una teoría, querer comprobarla para tener quizás renombre, por egoísmo, ¿verdad? Tener renombre, obtener dinero, ganarse un premio Nobel, etcétera. No digo que todos los científicos sean así, pero una buena parte es así. Entonces, hay otros que quizás van más unidos por una intención altruista, como decía, quieren obtener algo para ayudar a la humanidad. Entonces, esos tienen otro nivel espiritual porque buscan ayudar sin ánimos de querer enriquecerse o de querer tener un renombre. También se nos dice que hay una jerarquía de los maestros que está encargada de estar atentas o vigilar si algún descubrimiento le conviene a la humanidad ser descubierto, valga la redundancia, o no. Todo, por supuesto, dentro de los límites en que dictamina el karma y hasta donde ellos pueden acceder. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? A través de sugestiones, o no sé cómo será, de implantación de ideas, ellos pueden colaborar inyectando ideas o ampliándole las que ya tienen esos científicos si consideran que es bueno para la humanidad y pueden hacerlo kármicamente, se permite. Entonces ellos van a inducir a esos científicos a ese descubrimiento. Ahora, si no es algo bueno para la humanidad, van a hacer que esos pensamientos o esas ideas se dispersen. Y les van a buscar un punto de atención, un foco de atención diferente a donde sea el descubrimiento. Claro, todo dentro de los límites de lo que ellos puedan hacer. Pero los científicos siempre van a buscar comprobarlo, porque si ellos no pueden medir algo, no lo pueden comprobar. Ahora, hay aparatos que son extensión de nuestros sentidos físicos, porque todos esos aparatos realmente lo que son es eso, extensión de nuestros sentidos físicos, sentir más allá, ver más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden hacer. Y mientras puedan hacer eso y puedan comprobarlo, se va a aceptar. Mientras tanto, nos llaman, ¿cómo es que se llaman? Ay, se me fue el nombre. ¿Teoría? Psicociencia. Ay, no. Bueno, o sea que no es comprobable porque es metafísico. Entonces simplemente no tiene una validez para ellos. Pero todo lo que estudiamos seriamente filosofías de este tipo, pues sabemos que no estamos limitados simplemente a este plano físico, que hay realidades que nosotros no podemos ver, pero porque no las podamos ver no quiere decir que no existen. Prueba de eso es la constitución centenaria del ser humano, que no solamente está presente en nosotros, sino que está presente en todo el universo, desde el tercer logos para abajo, todo es centenario. No lo vemos, pero no quiere decir que no existe. Sí. Muchas gracias, Caro. Gracias, Salomón. Daniel, adelante. Gracias, Caro. Bueno, con eso que preguntó Salomón, yo creo que también se ha hecho quizás muy popular esa creencia, ¿no? Entonces, a veces muchos de los grandes descubrimientos se adjudican a eso, obtenido de planos superiores. No se niega, incluso en la clave de en la doctrina secreta se habla del caso de una persona, se me fue ahorita el nombre, no recuerdo,
que es como explicó Caro, él pudo acceder a una información, ¿verdad? Que no estaba quizás en el plano intelectual, no era de conocimiento intelectual científico, él pudo acceder y por el significado tan grande que significaba, o sea, que era su descubrimiento, fue limitado por parte de los maestros. No se dejó que eso se llegara a concretar como una realidad. Claro, ¿te acuerdas del nombre? Yo no recuerdo cómo es que se llama el de que vimos en Ciencia y Teosofía. No, Clipping. Ay, no, no. No, no me acuerdo. Pero se me vino Sí, ahora sí la palabra que sí. es pseudociencia. Era la Ajá. que se me había escapado. Pseudociencia es como lo catalogan, pero el científico que tú estás nombrando Pero bueno, estaba relacionado con una máquina de movimiento perpetuo en el siglo XIX, incluso Kipling, ¿no la, era? Kipling, no es Kipling, pero por ahí va. O sea, ahorita lo busco yo lo busco ahorita y lo pongo por aquí. Pero bueno, entonces tampoco es que todos los grandes descubrimientos científicos vienen de ese modo, ¿no? Son muy pocos, muy contados. La mayoría son grandes pensadores intelectuales con conocimiento científico, ¿verdad? Y con unas mentes realmente que quizás salen más allá del promedio, ¿no? Porque son seres que aplican grandes fórmulas matemáticas, aplican su conocimiento científico o intelectual en grados muy elevados y logran desarrollar o sobrepasar y resolver problemas que quizás otros no. Killing, Pero Killy, Daniel. Killing, exacto, un americano y bueno, está muy narrado, la historia está en la doctrina secreta, en la parte de ciencia y teosofía contrastada, donde los maestros básicamente intervinieron para que él no siguiera adelante porque era un riesgo el descubrimiento que él tenía. Pero no se explica realmente de qué forma lo obtuvo, ¿no? Podemos intuir que, bueno, que de planos superiores, de otras vidas, era un gran personaje, no lo sabemos, pues podemos tener muchas teorías y especular de dónde, pero no fueron los maestros que se lo entregaron, eso hay que dejarlo bien claro. El caso de él, los maestros se dieron cuenta de que él tenía ese conocimiento y trataron de bloquearlo por beneficio de la humanidad. ¿Por qué? Porque el descubrimiento en vez de traer un beneficio, iba a ser quizás de forma, iba a traer mal, iba a ser catastrófico para el mundo, ¿no? Entonces, hay que entender que sí, la mente puede llegar a planos superiores donde existe información, eso lo estudiamos y lo vemos aquí como un hecho, pero hay que tener cuidado cuando decimos, bueno, los grandes inventos, las grandes teorías, y veamos también cuántas cosas se han inventado que en vez de traer un bien para la sociedad ha sido lo contrario. Entonces, el caso, viendo este caso, sabemos que los maestros están al tanto, están presentes y cuando se puede cambiar ese karma o intervenir en ese karma, ellos lo hacen por un bien superior, no por un karma individual o por una intención individual de cierta persona, sino por un bien de la humanidad completa, que es el caso de este que les estamos narrando. Entonces, bueno, hay que tener que muchas veces se popularizan esas ideas y en el fondo no todas son así. Sabemos que sí, pero hay que manejarlas con cuidado. Pero la mayoría de estos grandes científicos y grandes genios son mentes muy desarrolladas en ciertos aspectos científicos, porque fíjense que está el otro caso, siempre se habla que todo este tipo de personajes son muy buenos en ciertos aspectos, pero en otros son un total desastre. O sea, no son grandes seres, no es un ser completo, un ser completamente desarrollado como un maestro de sabiduría, que vamos a decir es perfecto en todos sus aspectos. Estos científicos por lo general son muy buenos en ciertas ramas, en ciertas especialidades, pero en otras son un completo desastre, ¿no? Entonces no son grandes seres, no son seres espirituales, simplemente son grandes mentes y con una voluntad quizás muy fuerte de desarrollar la hipótesis, el descubrimiento que quieren o sobre lo que están trabajando, mucho empeño, mucho esfuerzo y logran lo que quieren. Es mi opinión, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Yo también lo veo así. Este científico que trajiste a colación, Keely, creo que es un ejemplo claro de lo que estás diciendo, que quizá por sus estudios o quizás accidentalmente, no sabemos, ¿verdad? Si con intención o accidentalmente, pues
tocó principios ocultos, pero sin esa disciplina espiritual, que es por supuesto necesaria, que es básica. Entonces estaba teniendo acceso a poderes, a información que no podía controlar, que no podía explicar, y entonces por eso los maestros hacen algo al respecto. Gracias, Daniel. Utilizando la ley de la analogía de la que tanto nos hablan los maestros y Blavatsky, no nos olvidemos que hay una mente universal y también está la mente colectiva del género humano, o sea, de la humanidad. Como también nos han dicho, la meditación desarrolla, aunque la persona no se dé cuenta, poco a poco, de vida en vida, los poderes psíquicos. Y el científico, para meditar bien, hay que empezar por aprender a concentrarse. Entonces, el científico generalmente está muy concentrado en lo que está buscando, en lo que está investigando, y aprende a concentrarse muy bien. Entonces, puede ser factible porque hay la intuición más o menos normal, que toda viene de Buddhi, como dijeron ustedes. Y hay también la mente espiritual, que es la que realmente nosotros tenemos que desarrollar. El mismo maestro en una de sus cartas le dice a Sidney, trate de desarrollar su intuición espiritual. Entonces, el científico aprende tanto a concentrarse y llega un momento en que, aún sin darse cuenta, agarra algo del colectivo, lo que hay en el Akash, y lo trae a ese, y por eso a veces descubren ciertas cosas, pero a ellos les falta lo que dijo Daniel. No hay esa espiritualidad, sino que lo hacen porque ellos quieren ganar un prestigio o quieren ganar dinero o simplemente agarrar una idea. El maestro se vio involucrado, KH, y ustedes pueden buscar en las cartas de Baker. Se vio involucrado, dice que él había copiado de alguien algo. Y no simplemente es que el otro captó la idea del maestro y lo puso en un libro y después dijo que no, que le había copiado. O sea, eso sucede muchas veces y se ha visto en la música, que a veces dicen, no, este cantante o este escritor de esta canción, eso tiene un nombre que en este momento no me acuerdo. Plagio. Eso, plagio. No, sencillamente captó en el éter, en el Akash, captó la idea y por eso lo veo. Esta es de la manera que yo lo veo. Gracias. Y es mi opinión en realidad. Gracias, muy amables. Gracias, Ale. Incluso sí dicen que hay gente que ha tenido en distintos continentes, en distintos lugares, distintas localidades, la misma idea. Y es como dicen, la toma de la luz astral, de la cacha o de esa mente colectiva. Así mismo, gracias, Ángela, por tu aporte. Y aquí son necesarias unas pocas palabras adicionales de explicación. Buddhi ha sido referida como el vehículo de Atma. La palabra vehículo transmite quizá su propio significado, pero ¿por qué es necesario un vehículo para Atma? Atma es puro, es universal, es indiferenciado y está en un estado de potencialidad. Por supuesto, más allá de la comprensión de una mente finita como la nuestra. Entonces, necesita a Buddhi su vehículo para ser reflejado y diferenciado en cierto grado y poder manifestarse individualmente. Entonces, Buddhi es ese puente, es ese canal a través del cual la luz y la vida de Atma pueden ser percibidas o pueden actuar en los planos inferiores, ya que Atma no se puede manifestar directamente. Entonces, mediante Buddhi puede irradiar su luz, puede influir en los principios inferiores del ser humano, porque Buddhi es su base de operación. Entonces, sin Buddhi, la luz de Atma no podría ser accesible a la conciencia individual manifestada.
Y así cada principio necesita a su vez un vehículo para poder manifestarse. En este caso, Budi necesita a Manas para poder manifestarse porque hay ciertos planos o niveles hasta donde ellos pueden acceder, hasta ahí llegan, ya no pueden más porque se van densificando y pues van necesitando un vehículo. Entonces, por eso es que es imprescindible y necesario Budi como vehículo de Atma. Y sabemos que la combinación de eso, del séptimo y el sexto principio, pues se conoce en teosofía como la mónada, que es toda vida, que es la esencia vital, que impregna el cosmos, que es homogénea, nunca se diferencia, nunca se fragmenta, simplemente emite rayos. Y en forma semejante, podría preguntarse, por ejemplo, ¿qué es exactamente un principio del hombre? ¿Y qué es un plano de la naturaleza? Los planos de la naturaleza, recordemos que son esferas de acción de una fuerza determinada, que está compuesta de material correspondiente a ese plano y que cada plano tiene innumerables divisiones y también tiene innumerables tipos de conciencias o habitantes. Entonces, un plano no se refiere a un lugar en el espacio, sino más bien a un estado de materia. Y ese estado de materia tiene un estado de conciencia que coexisten con los otros planos, pero en vibraciones y en densidades diferentes. Entonces, desde el más denso, que sería nuestro plano físico, hasta el plano más sutil, el plano más espiritual, que estábamos viendo aquí en los cuadros, que sería el plano de Alaya, ¿verdad? Entonces, cada plano también lo podemos ver como el campo vital donde va a actuar un principio. Entonces, en ese plano Alaya, ¿cuál principio está funcionando? Budi. Y así funcionan todos los planos con un principio. Entonces, cada plano puede verse como eso, como el campo vital donde un principio se está manifestando, donde va a actuar. Ahora, ¿qué es un principio? Que no está hablando qué es un plano y qué es un principio. ¿Un principio qué es? Es los elementos esenciales, originales o las diferenciaciones fundamentales sobre y en las que se han formado todas las cosas. Entonces, este término principio se utiliza para designar, para nombrar a los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única, que existe no solamente en el hombre, sino también en el cosmos y en todo el universo. Y es lo que veíamos en el diagrama anterior, que todos tenemos 7 principios de 7 planos. Entonces, un principio es la expresión o la función de un tipo de conciencia, de un aspecto individual y fundamental de esa realidad única, que se manifiesta como capacidades, como atributos de dicha conciencia. Entonces, un principio es lo que le va a dar efecto al pensamiento y al sentir. Es un medio de aplicación. Se ha enfatizado la unidad del cosmos. Hay una sola vida, que es la raíz y origen de toda cosa. Todo está vivo y todo ser es una vida que expresa algunos aspectos de la vida una. Otro concepto fundamental en la ciencia esotérica es el de una dualidad básica, una polaridad inherente en toda cosa. En términos metafísicos, la vida una manifiesta la dualidad de espíritu y materia, lo cual es tratado de manera más plena en el capítulo 5. Ellos son inseparables. El espíritu es considerado como activo y positivo, y la materia como pasiva y negativa. Esta polaridad se refleja en la dualidad energía-materia a nivel físico, siendo la energía lo que está encerrado en la materia, pero bajo ciertas circunstancias intercambiables. El material de todas las cosas en nuestro nivel ordinario de existencia objetiva. La combinación positivo-negativo podría ser concebida como vida-materia. Como hemos visto,
todo está vivo de acuerdo a su propia manera. Deriva su ser en todos sus aspectos de la vida. Entonces, el concepto de la vida una es fundamental en los estudios teosóficos y representa la creencia de una realidad que es subyacente, que es unificadora y que interconecta absolutamente todo en el universo. No es simplemente una idea abstracta, va más allá de eso, es un principio vivo, es un principio omnipresente que da origen, que sostiene y que anima absolutamente a toda la existencia. Entonces, la vida una es la realidad suprema, es única, es eterna, es infinita, es inconocible, es la fuente de todo ser, o sea, la causa sin causa, es el uno, está en todos los seres, está en toda cosa, es la raíz de toda la naturaleza objetiva y de toda la naturaleza subjetiva, es la raíz de lo que es, de lo que fue y de lo que será. Y entonces en la manifestación, esa vida una, como nos está diciendo el texto, se va a expresar como una dualidad de energía y materia. Y nos dice que el espíritu es activo y positivo y que la materia es pasiva y negativa. Entonces, la materia o la forma es el vehículo de la expresión de la vida una. Entonces, todo eso, ¿por qué está representado? Pues está representado por la mónada, que es la parte inmortal del ser humano, que se va a manifestar como en los reinos inferiores y va progresando gradualmente a través de todos ellos, llegar hasta el hombre y eventualmente hasta el reino superior, al superhombre, o sea, o al reino de los Dian Chohan. Entonces, a medida de que ese rayo de la mónada va pasando por los 7 planos, se va descomponiendo en miles de rayos, ¿verdad? Y eso va pasando hasta llegar al mundo de la forma y cada rayo va penetrando en una inteligencia en su propio plano y en su propia materia. Daniel, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, aquí el autor nos está hablando del principio de la dualidad en la vida una manifestada y lo expresa él como espíritu y materia, ¿no? Pero sin olvidar que esa dualidad y ese espíritu y materia en realidad son uno solo. Creo que lo volví a leer y creo que no lo está expresando de esa manera. Es muy importante no perder el sentido de la unidad. Y sobre todo en el estudio ocultista, porque sabemos que Blavatsky nos lo dijo muy bien, que cuando perdemos el sentido de la unidad, se pierde la base fundamental del estudio oculto, ¿no? Entonces, recordemos que como espíritu y materia, esa dualidad es manifestada, no es la realidad una o la vida una, como lo está explicando aquí él, ¿no? Lo otro que sí quería agregar es que siempre se nos explica partiendo de esa dualidad como espíritu y materia. Pero si nos vamos directamente al proemio, en la doctrina secreta, en el volumen 1 en Cosmogénesis, ella empieza explicándonos esa dualidad como la dualidad del eterno y de lo periódico. Nuestro universo es eterno y periódico al mismo tiempo. De ahí parte la dualidad. Todas las dualidades parten de esa esencia eterna y periódica del universo, de lo manifestado. Entonces, es algo que tenemos que tener siempre presente, que todo tiene sus dos aspectos. El espíritu tiene su aspecto eterno y su aspecto periódico, y la materia en este caso igualmente lo tiene, su aspecto eterno y su aspecto periódico. Entonces, de ahí parte la unidad ocultista o por lo menos desde el punto de vista de la teosofía, ¿no? De lo eterno y lo periódico. Esa es nuestra dualidad original y de ahí parten todas las demás dualidades. Gracias, Caro. Gracias, Daniel, a ti por hacer la aclaratoria. Así como es abajo, así es arriba. Así como es en lo externo, así es en lo interno. En los diferentes niveles de ser que constituyen los planos interiores del cosmos, no puede haber actividad o función sin seres activos. Esto es, alguien o algo haciendo algo para lo cual esté capacitado. Cada uno de estos seres debe tener lo que podríamos llamar su lado de vida y su lado de materia.
Esta dualidad es frecuentemente considerada como vida y forma. Es el lado de la materia o forma el que es referido como el vehículo que da los medios de expresión al lado de la vida. Sin embargo, tanto la vida como la forma son aspectos de la vida. Ellos están vivos. La materia en los 7 planos del cosmos y los principios en el hombre debe ser visto bajo esta luz. Ellos consisten de vidas, cada una con sus dos aspectos. Entonces, aquí viene, nos están hablando un poco más de lo que nos comentaba ahorita Daniel, de que la homogeneidad se transforma en heterogeneidad. Y allí se crearon naturalmente los contrastes. Por lo tanto, todo lo que existe tiene su opuesto. Ese opuesto no como en un sentido independiente, sino más bien en un término de relación. Son simplemente diferentes polos, pero al final es la misma cosa. Como dice Daniel, partimos de la unidad, de la homogeneidad, y vamos bajando hacia la heterogeneidad. Entonces, a pesar de esa aparente diversidad y multiplicidad de formas, existe una sola fuente de vida, existe una sola conciencia. Todo lo que existe, desde las galaxias más grandes hasta la partícula subatómica más pequeñita, es una manifestación de esa realidad única. Entonces, en esencia, no hay separación real entre todas las cosas, sino que diferentes grados de manifestación de esa misma energía divina. Entonces, antes de la manifestación del universo, solo hay la unidad, solo existe la vida una, y en su estado latente, sin forma, sin atributos. Entonces, para Blavatsky, según entiendo yo, el espíritu y la materia no son entidades separadas, sino son dos polos o dos aspectos de una misma realidad. La materia es espíritu en su nivel más bajo. El espíritu es materia en su nivel más alto. Entonces, son dos extremos de una misma escala vibratoria, de una misma escala energética. No son opuestos en esencia, sino que son complementarios. Son mutuamente dependientes para la existencia manifestada. Porque sin el espíritu, la materia sería inerte, no tendría el impulso para la manifestación. Ahora, sin la materia, el espíritu no tendría un vehículo para la manifestación y para tener experiencia. Entonces, la interacción dinámica que se da entre esos dos polos es lo que va a dar origen a toda la creación. Esa dualidad espíritu-materia también puede verse como la conciencia y como la forma. El espíritu es la conciencia, que es pura, que es una esencia vital, que es activa, y la materia es la forma en la que es de la que esa conciencia se va a revestir para poder expresarse. Entonces, la vida una que es lo que une, es lo que abarca a ambos, al espíritu y la materia, porque no hay nada en el universo que esté verdaderamente separado. La diversidad y las aparentes dualidades que percibimos son el resultado pues de esa manifestación cíclica, que es lo que nos hablaba Daniel, de esa parte eterna y esa parte periódica. Entonces, en esa parte de manifestación cíclica, hay una parte que la vida una está en un estado inmanifestado, unificado, que va a dar origen a la diferenciación. Entonces, todas estas dualidades son la base de Maya, de la ilusión. Entonces, no quiere decir que sean la realidad última de la unidad, pero son absolutamente necesarias para que la conciencia pueda experimentar, para que pueda aprender, para que pueda evolucionar en ese tipo de jerarquía. Porque si no hay dualidad, no hay contraste. Entonces, la conciencia no podría distinguir, no podría comparar y por lo tanto no podría conocerse a sí misma a través de esa manifestación. Es medio complicado la dualidad, porque podemos ver, por ejemplo, la ley de la gravedad nos produce la atracción. Esa ley que uno tira la cosa y ella se devuelve, porque estamos en un plano dual. Entonces, podemos ver nosotros los que vivimos aquí en la Tierra, esa dualidad. Pero si no se sale de la gravedad, hay
no ve esa atracción. Existe una atracción, pero no existe una atracción quizá por el ciclo o por las rutas que llevan cada planeta y chocan, o los satélites o algo, quizá viéndolo desde ese punto de vista científico, pero no como vemos aquí en la Tierra, la gravedad, la ley de la gravedad, que tanto sube como baja. Es una opinión que quería hacer. Gracias. La gravedad aquí la podemos ver como atracción, pero también existe como repulsión. ¿Qué es lo que hacen las personas que levitan? Cambian de polo y entonces ya no hay una atracción, sino hay una repulsión. Y por eso no son atraídos hacia la Tierra, sino que levitan. Entonces, es el conocimiento de esa ley. Pero todo, desde el tercer ojo para abajo, es dual. Ahora, ¿cómo lo podemos ver en el cosmos? Vamos a imaginarnos la fuerza concéntrica y excéntrica. Y las dos son necesarias para que pueda funcionar el universo. Si una de esas se detiene, automáticamente la otra se destruye. Entonces hay una que hace ese impulso desde afuera hacia adentro y hay otra que hace ese impulso desde adentro hacia afuera. Ellas son complementarias. Al momento en que una se detiene, pues hay la misma destrucción. Algunos lo llaman como bien o mal, pero es los contrastes, es que son necesarios para que pueda manifestarse. ¿Es complicado? Sí, bien complicado. La manera de repente más fácil de verlo es eso. El espíritu es materia densificada, sutilizada, y la materia es espíritu densificado, es lo mismo. Veámoslo, quizá, bueno, a mí se me hace fácil verlo así lineal. Este está en este extremo y este otro en este extremo, pero es la misma barra de energía, la misma barra de vibración, simplemente está en los extremos, que son necesarios. Gracias, Enrique. Bueno, ¿por qué se le puede llamar a la materia como pasiva? Porque, pues, uno es con el otro y, o sea, cada uno de ellos son una sola unidad, como se menciona, pero ¿por qué se le puede considerar pasiva a la materia y el espíritu activo? Porque la materia es la que está recibiendo y el que tiene que hacer todo, el que mueve, el que da el impulso, el que tiene la energía es el espíritu. Si nosotros tenemos una materia pero no tenemos energía, por eso es pasiva, porque ella está recibiendo, ella sería inerte. El espíritu es el que le va a dar la energía, es el que le da el impulso, el que da esa fuerza apojática. Por eso es que el espíritu es positivo y el otro es negativo, pero no a nivel de bueno o malo, sino simplemente a nivel de contraste, de opuestos. Y por eso es una receptiva y la otra no. Porque la materia está recibiendo, ella está siendo el vehículo de esa energía. De acuerdo, gracias. Exacto, ese es el punto crítico. La materia es el vehículo del espíritu. Y por ser el vehículo no puede ser el activo. Quien va a manejar ese vehículo, pongamos la alegoría de un carro, es el espíritu. Él va a llevar el control del vehículo. El vehículo simplemente el medio por el que el espíritu se va a desplazar. Llamémoslo un carro, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir como pasivo y activo. Y bueno, yo creo que, bueno, ya yo había levantado la mano, había levantado la mano para decir lo que ya dijiste tú, pero es importante que eso lo tengamos siempre en mente cuando estamos viendo todo esto. La unidad, la homogeneidad solamente existe en el estado de absolutidad, ¿verdad? Y en la manifestación, todo lo manifestado es dual. Es dual. Incluso, cuando vemos algún diagrama, ¿verdad? Cuando vemos ese círculo blanco, que es la absolutidad, donde no hay nada, estamos hablando de homogeneidad, unidad. Y cuando vemos el punto en el círculo, ¿verdad? Que lo llamamos el uno, ya ahí hay dualidad. Hay dualidad en potencia. Recordemos que el primer logo, ese círculo en el punto, él ya es pasivo y activo al mismo tiempo. Es femenino y es masculino al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya es el principio de manifestación, está en latencia, está en potencia, ya está la dualidad presente, solamente que hay la separación, la división, y cada uno empieza a actuar en su ámbito cuando está manifestado, que estamos hablando ya en el momento del tercer logo de la manifestación, pero ya la dualidad está en potencia. ¿Por qué?
porque ya no es la absolutidad. Es el primer momento de la manifestación, es el primer logo. Entonces tenemos que tener siempre presente que todo en nuestro mundo es dual. O sea, lo decimos alegóricamente, decir volvemos a la unidad, vamos a decirlo en forma concreta, quiere decir cuando volvemos a ser parte de la absolutidad. Quiere decir pralaya. Del resto del tiempo no podemos hablar. Sabemos que somos parte de esa unidad, sabemos que todos somos uno porque venimos de ella, pero no podemos decir que volvemos a la unidad. Volvemos a la unidad cuando volvemos a pralaya. Cósmicamente, Pralaya nirvánica. exacto, exacto. Cuando a veces escuchamos esas alegorías o cuando dice el maestro es uno con la unidad, es su conciencia es una, pero el maestro está claro que él sigue siendo dual, que él es una dualidad. Él no puede ser porque cuando un ser pasa completamente a ser parte de la unidad y no está en el mundo manifestado, quiere decir que está en pralaya. O sea, no existe el universo, no existe la manifestación. Esa es a veces la confusión que tenemos cuando dice, o sea, yo me hago uno, sí, pero ¿me hago uno de quién? De Mahat, de la mente universal, de Alaya, que es dual, es dual. Recuérdese, Alaya es tercer logo, es dual, es dual. O sea, la verdadera unión es lo que llaman quizás por allí el paranirvana, el mahapralaya o un pralaya, el completo, es cuando volvemos al estado de absolutidad. Perdón, Daniel. Ajá, adelante. Ese ejemplo que pusiste del carro, perdóname que lo diga, pero me parece muy simplista, porque implica que el carro no se conduce solo, está bien, pero entonces viene a mi mente lo siguiente: ¿cómo se explica la erupción de un volcán? ¿Cómo se explica que no hay nada y de pronto aparecen las fuerzas y viene la parte telúrica y viene la explosión y viene toda esa manifestación? Ahí no hay participación de ninguna voluntad. Es la materia que está tomando o reacomodándose. ¿Cómo se explicaría ese ejemplo del volcán que explota? No, fíjate y que da lugar a nacimientos de continentes o la destrucción de lo mismo. ¿Qué sucede? Detrás de cada fenómeno de la naturaleza hay fuerzas que no vemos, lo que llamamos los Dian Chohan, los constructores, los directores, que están dirigiendo a esas fuerzas menores que llamamos los elementales, que son los encargados de realizar todos los fenómenos de la naturaleza. Hablaste del volcán, pero vamos a hablar. Cuando vemos en una nube hay un trueno y hay un rayo, no es la nube que está generando un trueno y un rayo. Hay unos medios que para nosotros los ocultistas son los elementales vamos a llamarlo del aire, el elemental de la luz, no sé, o sea, por decir el rayo, por poner un ejemplo del sonido, pero hay detrás de ellos un ser superior que es pensante, porque acordémonos que los seres, los elementales, los ejecutores, no son seres inteligentes, son los más elevados, llegan a ser semi-inteligentes, que es ese reino, el primer reino de la naturaleza, que nos dice Blavatsky, son 3 reinos elementales. Ellos están subordinados al reino superior de la naturaleza, al último, que son el reino dianchohánico, que son los encargados de saber en qué momento, ¿verdad? Ese volcán, en el caso que estamos hablando, va a tomar erupción para formar un continente o para destruir un continente, porque sucede de las dos formas. O lo pueden destruir o lo pueden formar. Pueden dar nacimiento como pueden dar destrucción. Entonces, detrás de ellos está el Dian Chohan o las fuerzas, ¿verdad?, que dirigen ese fenómeno de la naturaleza. Entonces, por eso es que siempre hablamos de que todo en el universo manifestado hay algo que actúa como receptor y alguien como emisor o alguien como vehículo y el director de ese vehículo. Por eso es que empieza, como lo dijo Caro, y por ahí arrancamos, Atma necesita Buddhi. Atma solo no puede manifestar, Atma solo no se puede presentar en el universo, necesita Buddhi. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Buddhi está dirigido por Atma. Y entonces en la jerarquía todo funciona así. El menor es dirigido por el superior. Nosotros como seres humanos se dice que estamos dirigidos por un Deva superior, cada uno individualmente
o de manera general como una mónada. Entonces sucede igual en la naturaleza. Todos los fenómenos no surgen los vemos surgir, claro que sí. Por eso se llaman, son seres directores invisibles. No los podemos ver y no podemos ver tampoco al elemental. Simplemente vemos la manifestación en algo que le dimos el nombre de volcán o algo que le dimos nombre de nube y el producto es el rayo o la lluvia, pero detrás de ello están las fuerzas de la naturaleza. Eso es el trabajo de las fuerzas de la naturaleza que se nos habla. Entonces, y en todo funciona igual. Todo funciona igual. Nuestro organismo, como siempre lo vemos, o sea, no soy muy científico ni sé mucho de biología, pero las células no funcionan porque sí. Hay alguien que dirige esa formación de las células, les da su instrucción, les da las características que tiene que tener, las funciones que debe que cumplir cada célula. Entiendo que hay células de diferentes funciones. Entonces, está por detrás. Igual sucede con un átomo. Igual sucede con cualquier ser vivo y es con cualquier ser manifestado. Si nos vamos desde arriba, el sol no es el astro que vemos que puede tener una función específica y actúa él solo. Detrás del sol hay un regente. El planeta Tierra tiene un regente. Todo tiene un regente. Entonces, en la manifestación, todo está dirigido por un ser superior, inteligente o con una inteligencia superior que va a dirigir, que es el que conoce el plan. Fíjense que cuando hablamos de la manifestación, están las ideas. Vayámonos a la explicación que siempre nos dan. Está Mahat, la mente universal, donde se encuentran todas las ideas. Esas ideas no se pueden manifestar. ¿Por qué? Porque no hay quien las manifieste. Aparecen los Dian Chohan contemplando esas ideas. Por eso son Dian Chohan, señores de la contemplación, contemplando esas ideas. Ellos la entienden, pero necesitan un vehículo. ¿Quién es el vehículo de esas ideas? Aparece Fohat, el vehículo de las ideas, entregando las ideas, los Dian Chohan, tomados de la mente universal, y Fohat manifiesta el universo con la anuencia, con la dirección de los Dian Chohan. Entonces, de ahí para abajo, ese es el primer momento de la manifestación de nuestro universo. De ahí para abajo, toda la cadena funciona de la misma manera. Va a haber una idea, va a haber un arquetipo, va a haber una fuente, va a haber alguien que tiene que controlar y que plasmar esa idea en el mundo físico manifestado y va a haber un vehículo. Entonces, es la misma forma en que funciona todo. Gracias, Caro, y gracias, Alberto. Gracias, Daniel, Alberto. Todo lo que nos acaba de decir Daniel está resumido aquí, en esta oración. No puede haber actividad o función. En este caso, el ejemplo que nos da Alberto. La erupción del volcán. Sin seres activos, llámese Dian Chohan o elementales, como lo explicó Daniel. Entonces, esto es alguien o algo haciendo algo para lo cual está capacitado. Entonces, vuelvo otra vez. No puede haber actividad o función sin seres activos. Esto es algo o alguien haciendo algo para lo cual está capacitado. En resumen de todo lo que nos comentó Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Alberto, por la pregunta. Las unidades rudimentarias de vida son referidas como átomos de vida. Los seres vivos están compuestos de jerarquías constituidas por átomos de vida. Pequeñas vidas. Entonces, los átomos de vida son las unidades de energía consciente que constituyen los ladrillos fundamentales de toda la manifestación. Entonces, no solamente podemos hablar de átomos a los átomos físicos en el sentido de lo que nos explica la ciencia moderna, sino que los átomos son centros de fuerza o puntos de conciencia divina en la manifestación. De hecho, Blavatsky en la doctrina secreta nos dice que los átomos de vida son los puntos de vida individualizados de ese uno universal que siguen, por supuesto, el hilo de su propia evolución a través de todos los reinos de la naturaleza. Entonces, cada átomo de vida tiene a su vez una triple naturaleza. ¿Por qué? Porque es espiritual. Tiene un aspecto de conciencia divina, o sea, esa chispa del espíritu. Tiene un aspecto psíquico,
¿Cuál es ese aspecto? Es la energía vital, es la energía pránica que lo hace activo. Y tiene una parte física que es el punto de la materia en el que se manifiesta. Por eso la teosofía nos enseña que la materia está viva, que no existe materia muerta, ninguna materia. Todo átomo palpita, todo átomo tiene una vida consciente en algún tipo de grado, en alguna gradación, pero ahí hay vida y hay conciencia. Entonces, en el ocultismo se considera cada átomo como una entidad independiente y cada célula como una unidad consciente. Entonces, esto se explica de que los átomos forman células y estas aparecen con el atributo de la conciencia, cada una como de su propio tipo, de su propia posibilidad de actuar con libre albedrío dentro de los límites de la ley, ¿verdad? Entonces, si cada átomo posee vida, pues entonces también posee algún tipo de conciencia. Claro, esto no significa que un átomo piensa o que siente como lo hace un ser humano, sino que tiene un tipo de conciencia que es acorde a su propia clase y a su propio plano de percepción. Es decir, que la conciencia se va a manifestar de maneras infinitamente diversas, desde una forma rudimentaria en la materia, que la ciencia la cataloga como inorgánica, o un tipo de conciencia humana, o incluso más allá de los Dianchohan y más allá, porque no hay un límite en la evolución. Entonces podría interpretarse como una capacidad inherente de responder, de interactuar y de saber, ¿pero qué? A su propio nivel de existencia. Entonces, los átomos son esos bloques que forman la estructura del universo, es esa base física que es fundamental para la construcción de dicho universo, porque son los constituyentes de las cosas y de todos los seres. Son centros de vitalidad potencial. Son unidades de vida. Cada uno tiene su poder, tiene su energía y tiene su función. Daniel. Sí, claro, es bien importante cuando estamos en este punto de Blavatsky, cuando nos habla de los átomos, que Caro lo dijo, la palabra quizás más correcta, quizás no la usó de esa manera porque quiso trabajarlo con los átomos de los filósofos antiguos, ¿no? Una unidad, pero jamás vayamos a transportarnos al átomo científico que conocemos hoy en día. Incluso ella, cuando quiere hablar del átomo de la ciencia, ella dice, es el átomo de la ciencia, o es el átomo del materialista, o el átomo material, creo que lo llama, no recuerdo qué otro nombre usa. Ella utiliza siempre la salvedad que se está refiriendo a ese. Este es un átomo que podemos decir es un átomo metafísico. Si el otro átomo, dice la ciencia, que nadie lo ha podido ver, este mucho menos, porque este sí es un átomo desde el punto de vista metafísico, espiritual. Entonces sí hay que tener cuidado porque cuando ella habla de átomos, y a veces dice átomos, los átomos también ella a veces se refiere a esas chispas, a esas mónadas, también los refiere como átomos. Entonces tenemos que tener cuidado que jamás ni nunca van a ser los átomos que forman los elementos que conocemos en la Tierra. Entonces, sí, en este punto, como lo dijo Caro, unidades de vida. Y en otros puntos donde ella se refiere a átomos, hay que tener cuidado porque no son átomos científicos como los conocemos. Gracias, Caro. Gracias, Daniel. Sí, es importante que hayas hecho ese énfasis porque los átomos también son unidades psicoespirituales que actúan bajo sus propias leyes. Entonces, cada órgano, cada célula tiene, según su calidad, una potencialidad de lo bueno y de lo malo. Entonces eso produce armonía y produce desarmonía. Y ahí es una base de lo que nos habla Blavatsky también, que es la fuerza noética y la fuerza psíquica, que es esa parte de psíquica que tiene el átomo. Entonces no es el átomo físico. Entonces por eso cada átomo tiene esas tres diferenciaciones, esa triple naturaleza. No es simplemente el átomo físico que nos habla la ciencia moderna, va mucho más allá de eso. Incluso algunos autores dicen que un átomo es análogo a un alma. Gracias, Daniel. Bueno, pero si no son átomos físicos, si son átomos no físicos, entonces ¿cómo podríamos entender que existen?
¿O qué serían lo que subyace al átomo físico? Recordemos que hay diferentes planos de existencia. En esos 7 planos de existencia hay materia acorde a ese plano. Entonces, cada plano tiene átomos acorde a eso. Entonces, nosotros en el plano físico tenemos un átomo físico, ¿verdad? Que conforma la célula, que esa célula forma un órgano, ese órgano forma un sistema y forma un aparato, etcétera, hablando, suponte, del cuerpo humano, ¿verdad? Pero entonces también tenemos átomos que no vemos. Tenemos esos átomos psíquicos, que son los que viven en el plano astral. Entonces son los átomos que nos hacen impulsarnos en cama. Entonces esos tienen una potencialidad para lo bueno y para lo malo. Entonces tienen esa atracción o repulsión. Pero también tenemos átomos a nivel espiritual, que es el que nos hace conectarnos más allá de los planos inferiores. Para cada plano hay un tipo de materia, entonces cada átomo va a ser diferente según este plano y cada plano tiene infinitas subdivisiones. Por supuesto que existe un átomo físico, pero no podemos limitarnos a eso, hay mucho más allá, que es lo que veníamos comentando, que no se puede comprobar, bueno, no tenemos los métodos, los mortales normales y comunes, hay personas que son clarividente, el verdadero clarividente espiritual puede ver más allá de estas realidades físicas. Claro, también hay el clarividente psíquico, puede ver las realidades del plano astral. No quiere decir que sea espiritual, pero está viendo una realidad que no vemos todos. Pero ahí está accesible. Que nosotros no tengamos los medios es otra cosa. Llegará el momento, como hemos hablado, de que a través de la misma evolución o de manera forzada o no, se van a desarrollar esos sentidos astrales. Entonces vamos a tener visión, tacto, etcétera, etcétera, en el siguiente plano, que es el plano astral. Entonces, no quiere decir que no exista, porque no lo vea. Oye, Caro, pero entonces el átomo de vida, ¿a qué plano pertenece? A todos. A todos. Es el átomo de vida, es la vida una manifestada. A todos. Es que, Salomón, es que tienes que sacar de la cabeza de que es un átomo como una unidad. O sea, es que esto es metafísico y la metafísica impregna todo. O sea, no podemos decir que existe un átomo que lo podemos ver, lo podemos agarrar, lo podemos determinar. Sí. El átomo es una esencia. Pero como un centro de fuerza, un punto de conciencia. Y está en todas partes, o sea, está en todas partes y a la vez no está en ninguna. Es que ese es el caso de la filosofía esotérica. Está en todas partes y a la vez no está en ninguno. Y fíjate otra cosa, Salomón. Recuerda siempre, ¿verdad? Que a rasgos generales, sin extender mucho las progresiones, tenemos 7 planos del cual conocemos y vemos uno solo. O sea, 6 planos más de existencia que no los podemos ver, no los podemos sentir. Y existen, igual que nosotros, y existen innumerables vidas en ellos que no las conocemos, que no ni las podemos imaginar, solamente podemos imaginar el del físico. Entonces, estos átomos de vida impregnan a todos los planos, están en todos los planos. Por eso hacíamos la salvedad de que saquemos el concepto de un átomo como lo conocemos científicamente, como el átomo que forma una molécula y agarramos una silla y decimos esta silla está hecha de átomos. No, esto es un átomo de vida. Está en todo. Dentro de los átomos hay átomos de vida. Entonces, es un átomo, o sea, una unidad de vida. Todo está... Entonces, oye, Dani, pero entonces quiere decir, bueno, yo lo entiendo, más bien lo quiero entender que el átomo de vida es el que subyace en un átomo no propiamente físico, sino de todos los planos. ¿O cómo sería? Porque no entiendo muy bien. No, es que olvídate de la palabra átomo, unidad de vida. Yo soy un ser viviente que estoy formado de diferentes o de infinitas, por no decir millones, porque millones se queda corta, infinitas unidades de vida. O sea, recordemos, nosotros estamos viendo un cuerpo físico y decimos, yo soy un ser. No, tú no eres un ser. Tú eres un ser formado de infinitas unidades de vida.
Dentro de mí hay muchísimos seres diminutos y entidades que no veo. Volvamos al plano de los 7 principios. Son 7 estados de conciencia diferentes que están unidos en mí, en este vehículo que se llama cuerpo humano. Entonces, igual sucede con las unidades de vida. Una piedra no es una unidad de vida, está formada por infinitas unidades de vida. Un átomo está formado por infinitas unidades de vida. Está complejo, ¿no? Es complejo, claro que sí, claro que sí. Porque quiero comentar algo. Ya lo dijiste, Dani, es la esencia de vida. Un átomo no es una partícula. Exacto. Es una esencia de vida. Así es. Y como tal, pues no lo vamos a coger, no lo vamos a ver, claro que no. Está ahí y se va a manifestar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo lo que conforma a X persona. Eso es el átomo, la esencia, por no decir esencias, sino la esencia de vida. Está complicado, como dice Salomón. Lo que estaba tratando de entender, el átomo de vida, entonces si existen otros planos, no es físico, así viendo la esencia, ¿no? Me confundí un poquito también con la idea, pero creo que esa es la base de la pregunta, de que no son, los átomos de vida no son físicos, y si tienen una semejanza al átomo material, ¿será que esos mismos átomos de vida como esencia es lo que construye, voy a decir, el plano astral? No sé, otro plano, ¿no? ¿Será eso? Retomando otra vez, recordemos que hay diferentes planos y en cada plano hay diferentes materias, o sea, diferentes átomos que se van a manifestar. Todos que nacen de ese átomo de vida único, que se va degradando, que se va heterogenizando. No sé si esa palabra existe, o sea, que se va multiplicando, pero es ese mismo, que se va en diferentes tipos de materia y diferentes tipos de conciencia. Bien. Okay. Sí, gracias. Los planos están hechos de tales vidas. El hombre y sus principios están hechos de esas vidas. No hay materia como tal de los planos. No obstante, que esa expresión sea frecuentemente usada, ya que la materia está compuesta de vidas. De igual manera, los principios del hombre solo pueden ser concebidos como teniendo una base de materia. Esto es, materia de plano correspondiente. Si se recuerda que la materia está de hecho viva. Todo está compuesto de seres vivos. Un ser en este sentido es como una gota de agua respecto a un océano. Solo hay agua. A veces se hace referencia a la materia de los planos inferiores. Esto es, los no físicos. Perdón. A veces se hace referencia a la materia de los planos interiores. Esto es, los no físicos. Como sustancia, aquello que sustenta la materia. En este sentido, los planos son sustanciales, pero la sustancia de los planos se hace más y más tenue al acercarse a las condiciones del espíritu puro. Otra forma de considerar esto es decir que los átomos de vida que los componen y los seres compuestos por ellos, a medida que se ascienden los planos, se hacen más pequeños y más enrarecidos. Este es el lenguaje del plano físico en donde rige el concepto de 3 dimensiones. Los planos interiores no tienen dimensiones. El espacio interior no tiene extensión. Esto, sin embargo, es una complicación abstrusa que solo necesita ser mencionada aquí. Entonces, aquí para cerrar nos está diciendo esto. Es una complicación abstrusa que solo necesita ser mencionada aquí. Te quiere decir que ni él mismo lo pudo explicar. Exacto. Exacto. Entonces, un principio es entonces el vehículo viviente de una facultad humana, un modo particular de función. Es un agente que permite dar efecto a lo que de otra manera sería abstracto. Esto es, pensar o sentir como meras ideas.
El espíritu como tal por sí mismo es también considerado como una mera abstracción. Un plano como un principio es también un modo de función cósmica que solo puede operar a través de vidas desarrolladas y condicionadas para trabajar en una forma en particular. Entonces, pues podemos ver aquí como nos dice, que es una complicación que ni él mismo lo puede hacer y cada uno puede, por supuesto, hacer su estudio y a eso es lo que invitamos para que podamos ampliar todos un poco más. Pero bueno, entonces, un principio es lo que le da efecto al pensamiento y al sentir, es un medio de aplicación. Entonces, todo lo que es materia es energía manifestada y siempre sectenaria. Eso es lo más importante que nos lleva, que nos debemos llevar de todo esto de los átomos y de todo este capítulo. Entonces, que la materia es sectenaria, sea visible, sea invisible. Además, tenemos una parte eterna y una parte periódica. Otro punto importante que tenemos que recordar, no existe materia muerta, en todo hay vida, hasta en una piedra, porque en ella hay átomos. Entonces, solamente que los átomos en ella, físicos, están tan densos y su movimiento es tan lento que nosotros no podemos percibirlo, pero ahí hay vida y hay movimiento. Entonces, todo absolutamente en el cosmos, en el universo, está aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? A cumplir una función todavía superior a la que cumple actualmente. Entonces, la vida una en sus múltiples formas va ascendiendo a través de todos los reinos. Entonces, la culminación de este proceso en la Tierra es el hombre, para seguir en el siguiente reino, el de los dianchohánicos, pero que es un reino metafísico, por eso se nos dice que la culminación en esta Tierra es el hombre, porque ahí ya termina la parte física, pasaríamos a otro reino metafísico. Entonces, la constitución sectanaria es la prueba convincente de que existen realidades que no vemos. La mayoría de las personas estamos solamente conscientes del plano físico, pero también existen otros planos, otras realidades que no son visibles a nuestros sentidos físicos, pero que ocupan este mismo espacio, pero en diferentes dimensiones, en diferentes vibraciones. Y ahora aquí cuando nos habla también de sustancia, una palabra también que es clave que tenemos que diferenciar de sustancia con B y sin B. Sustancia con B se refiere a lo que está debajo sosteniendo, o sea, es el sustrato metafísico de todo, el soporte de la manifestación antes de adoptar cualquier forma, antes de adoptar cualquier cualidad. Entonces, ¿qué equivale? A la mula prakriti, o sea, a la raíz de la materia. No tiene cualidades, no tiene divisiones, no puede percibirse. Ahora, sustancia sin B es para la materia diferenciada, la que ya está cualificada, la que pertenece a algún plano, cualquiera de los 7, con una vibración, con una densidad y con una propiedad específica y propia para su plano. Daniel, ¿querías comentar algo rapidito? Porque ya estamos... Sí, rapidito. Bueno, miren, es el mismo caso del átomo, lo vemos aquí ahorita que estuvo hablando arriba de principio y de plano. Son términos que fueron adaptados. Si nos vamos a entender que es un plano, para nosotros lo vamos a ver como algo muy material, como conocemos, por eso es que siempre partimos todo en 7 planos, en 7 regiones. Un plano no es una región, no es un estado aparte, se nos dice que esos 7 planos están unidos. O sea, entonces hay que entender que toda esta terminología se usó para su época, dirigida, vean la doctrina secreta y dice, síntesis de ciencia, religión y filosofía. Básicamente tiene sus explicaciones científicas. Blavatsky trató de utilizar palabras científicas occidentales para poder llegar a esos científicos de la época. Todos, casi que todos en la sociedad teosófica, la gran mayoría eran hombres de ciencia, hombres muy cultos, muy avanzados y tenían conocimiento científico muy fuerte. Entonces la doctrina secreta fue enfocado a que esas personas trataran de entender. Entonces ella usó un lenguaje de ellos, pero también usó un lenguaje filosófico para explicar lo mismo. Y también usó un lenguaje espiritual, que fue lo que ella llamó religioso, para explicar lo mismo. Entonces, dentro de la doctrina secreta, encontramos las 3 explicaciones con los 3 lenguajes. Lo que pasa es que para nosotros muchas veces es más fácil el lenguaje científico porque es más ordinario, o sea, ordinario en el sentido que lo escuchamos cotidianamente, lo hemos estudiado, hemos pasado por escuela y es un lenguaje que es mucho más fácil. El filosófico está más dedicado a esas personas
que conocen de filosofía, que muchos la desconocemos, y el espiritual está mucho más allá. Y también está enfocado a la parte mística, es la parte metafísica. Entonces, existen 3 o 4 o quizás hasta más lenguajes dentro de la doctrina secreta para explicar el mismo término, el mismo concepto. Entonces, hay que tratar de verlos y de ubicarlos. Por eso es que al hablar de átomos, ella va a hablar de un átomo filosófico, de un átomo científico, y de un átomo espiritual y de un átomo metafísico, pero siempre va a ser la misma explicación. Usó los 4 lenguajes, por decirlo así, o hasta más, para explicar el mismo concepto. Entonces, ese es el detalle de nosotros como estudiantes, ir desmenuzando eso, entender que está así explicada entre la doctrina secreta e ir haciendo esas comparaciones para poder ir entendiendo. Porque si nos vamos por solamente el de la ciencia, nos vamos a quedar de la forma que ella quiso explicarlo o fue dirigido a la parte de los científicos. Busquemos la parte filosófica, lo que le interese la filosofía, la parte espiritual o metafísica también para que lo podamos ver de otras maneras y ampliar. Gracias, Carlos. Lo importante es que veamos que son puntos de vida individualizados de ese uno universal, que van siguiendo su propia evolución a través de los diferentes reinos de la naturaleza. Ok, con esto entonces hemos terminado el capítulo y hemos terminado nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus aportes, por sus comentarios, por su presencia, por su energía.